Amados hermanos, la semana pasada vimos 4 razones por las que debe orar. Vamos a resumirlas. La primera es por el reino de Dios y su justicia. Como hijos salvos de Dios, debería ser natural para nosotros orar por la extensión del reino de Dios y todo lo que esto implica, incluyendo salvar almas, el avivamiento de la iglesia y, de ser el caso, la construcción de un nuevo templo para la congregación. Ahora, tal vez algunos piensen que como se trata del reino de Dios y su obra, debería ser Dios quien se encargara del asunto. Hermanos, la voluntad y el propósito de Dios se van a cumplir en esta tierra. Cuando la obra de Dios se lleva a cabo por la oración, esfuerzo y fidelidad de sus hijos, esa será su recompensa. Si Dios realizara todo por sí solo, tal como lo hizo al crear los cielos y la tierra, no habría propósito para que el ser humano viviera en este mundo. Hay una providencia divina en el cultivo del hombre en esta tierra. Cuando los siervos de Dios oran y actúan, el reino de Dios se extiende y sus obras se cumplen. La segunda razón para orar es para que su alma prospere. Incluso si ha recibido el Espíritu Santo y su espíritu ha revivido, su espíritu deberá crecer cada día. Y la oración es un factor imprescindible para fortalecerlo espiritualmente al enfrentar la tentación. El diablo y Satanás lo incitarán a pecar y alejarse de Dios. Para vencer las fuerzas de las tinieblas, deberá orar. Igualmente, deberá hacerlo para desechar el pecado y toda forma de maldad de su corazón. A pesar de que haya tomado la decisión de no pecar, si no ora, no podrá revestirse con la armadura de Dios, ni tampoco podrá resistir el pecado hasta el punto de derramar sangre. De ahí que siempre deberá permanecer alerta en oración. La tercera razón para no dejar de orar es para no caer en tentación. La lujuria de la carne, la seducción por lo mundano y la falsedad se infiltran en su ser cuando deja de orar. Y si cede a la tentación y peca, Dios no lo podrá proteger y enfrentará pruebas y dificultades provocadas por el maligno. Sin embargo, si se mantiene alerta y ora, podrá prevenir esas adversidades. Incluso si las enfrenta, las podrá superar rápidamente. La cuarta razón para orar es reconocer la soberanía de Dios en todo y confiar en que Él responderá en su tiempo. Ahora continuemos. La quinta razón por la que deberá orar es para ser lleno del Espíritu Santo. Si no ora, perderá la plenitud del Espíritu Santo. Poco a poco, su comunión con Dios decrecerá e incluso el Espíritu Santo se podrá apagar dentro de usted. La oración es el vínculo que mantiene conectado a Dios con sus hijos. En este mundo hay familias donde la comunicación entre padres e hijos es nula o casi nula. Los hijos se vuelven reacios a escuchar a sus padres, cierran toda posibilidad de diálogo y se distancian de ellos. En esas circunstancias, si los hijos enfrentan alguna dificultad, no sabrán a quién acudir en busca de ayuda. No obstante, si los hijos se llevaran bien con sus padres y hubieran desarrollado un vínculo firme de amor, los buscarían y ellos acudirán en su ayuda. La oración es precisamente este medio para que su relación con Dios sea más fuerte, firme e íntima. Ahora, si no ora y pierde la plenitud del Espíritu Santo, no tendrá la fuerza suficiente para superar las pruebas que enfrente. Tampoco tendrá poder para resistir la tentación y el pecado. Si no ora y no es lleno del Espíritu Santo, en su interior surgirán dudas y conflictos. Sin embargo, los que permanecen despiertos espiritualmente y oran tendrán la fuerza suficiente para superar toda adversidad. Pero aquellos que no oran regularmente no discernirán la razón por la que están enfrentando dificultades o problemas y carecerán de la fuerza necesaria para superarlas. Tampoco tendrán la firmeza espiritual para luchar y vencer el pecado. Ser lleno del Espíritu Santo es la fuerza impulsora
para resistir la tentación. Si por la oración es lleno del Espíritu, Dios le dará poder para lograr incluso lo que es imposible para el hombre. El diablo y Satanás no lo tocarán. Incluso si es un nuevo creyente y es lleno del Espíritu, Dios responderá a su oración. Sexto, deberá orar para relacionarse con Dios, escuchar la voz del Espíritu Santo y recibir su guía. El capítulo 33 de Jeremías nos dice: clama a mí y te responderé, y te revelaré cosas grandes e inaccesibles que tú no conoces. En otras palabras, cuando clama a Dios en oración, Él le responderá, se relacionará con usted y aprenderá cosas misteriosas que no conoce. Los patriarcas de la fe oraban continuamente y por eso tenían visiones, recibían revelaciones e incluso veían el futuro con claridad. Cuando el profeta Daniel ayunó y oró, Dios le envió un mensajero divino para darle a conocer lo que acontecería en el futuro. El apóstol Juan oraba constantemente en la isla de Patmos y recibió del Señor la revelación del último libro del Nuevo Testamento, Apocalipsis, también conocido como la revelación de Jesucristo. Solo cuando ora tendrá esa clara interrelación con Dios. Si es hijo de Dios, se relacionará con Él por medio de la oración. Como hijo de Dios que ha recibido el Espíritu Santo, es natural que escuche la voz del Espíritu y reciba su guía. Por cierto, cuanto más cultive su corazón con la verdad, más podrá escuchar la voz del Espíritu Santo. Por eso, necesitará orar y ser lleno del Espíritu Santo para escuchar su voz. No obstante, escuchar la voz del Espíritu Santo no siempre significa que el Espíritu lo guiará. Si escucha la voz del Espíritu, deberá obedecer para que el Espíritu Santo lo guíe. Les doy un ejemplo. El proceso de santificación lo podemos comparar con pelar una cebolla. Para obtener la pulpa o la parte interior de la cebolla, deberá sacar varias capas, una por una. Del mismo modo, en su interior existen varias formas o capas de pecado y maldad. Si no las desecha, se sentirá abrumado por esa carga. De seguro, muchos habrán experimentado en su vida de fe momentos en los que su corazón y su estilo de vida han cambiado al despojarse del pecado. Habrán orado y ayunado con pasión, con tal fin. Han tenido ese anhelo por santificarse. Mi deseo es que, a través de estos mensajes, retomen una vez más esa pasión y entrega para orar, a fin de alcanzar la completa santificación. Séptimo, deberá orar para derribar todo razonamiento o argumento humano carnal y obedecer. El capítulo 8 de Romanos dice: la mente, gobernada por la carne, es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo. Si tiene pensamientos carnales, no podrá obedecer la voluntad de Dios. Insistirá en su propio criterio. Si las circunstancias no se ajustan a su perspectiva, inmediatamente optará por lo que le dicte su razonamiento carnal y accionará de acuerdo con sus intereses personales. Hermano, la obra de Dios consiste en crear algo de la nada. Para que su obra se realice, necesitará obedecer lo que no se puede obedecer en forma natural. Si no ora, no mostrará esa clase de obediencia. Y peor aún, ni siquiera obedecerá lo que podría obedecer en forma natural. Y eso será porque no estará lleno del Espíritu Santo y su mente estará controlada por su naturaleza carnal. Incluso aunque tenga la intención de obedecer, su forma de pensar y criterio interferirán y actuará de manera contraria a la voluntad de Dios. De ahí que es importante orar con total entrega para desechar los pensamientos carnales y obedecer, incluso en situaciones donde la obediencia le resulta difícil. Y no lo hará a regañadientes. Obedecerá con su corazón y mente enfocados en el Espíritu.
tal como está escrito en el verso 6 del capítulo 8 de Romanos. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el espíritu es vida y paz. Hermanos, hoy hemos hablado de 3 razones más por las que deberá orar. Como vivimos en un mundo caído gobernado por el maligno, deberá orar incesantemente hasta el día en que el Señor regrese. De esa manera podrá vencer las fuerzas de las tinieblas y cumplir la voluntad de Dios, extendiendo su reino, salvando almas. También es importante saber la forma de orar que agrada a Dios. Tal vez se pregunte si hay oraciones con las que Dios se complace y otras con las que no lo hace. Incluso en las interacciones humanas hay conversaciones edificantes o que lo nutren y discursos conmovedores. También hay palabras hirientes que lastiman a los demás o que drenan su energía espiritual. Igualmente, en la oración, Dios se agrada en diferente medida de acuerdo con la motivación del corazón al orar, la postura y el contenido de la oración. Cuando ora de la forma que agrada a Dios y conmueve su corazón, Dios le responderá. Por eso, al orar, necesita entender claramente la voluntad de Dios y orar de la forma que le agrada. En la Biblia podemos descubrir la clase de oración que complace a Dios. El capítulo 22 de Lucas, a partir del verso 39 en adelante, detalla la forma en la que Jesús oraba. Como Hijo de Dios, Jesús conocía mejor que nadie la voluntad del Padre. Podrá entender fácilmente la voluntad de Dios si observa la forma en que el Señor oraba. La Biblia lo menciona claramente para darnos un ejemplo de la clase de oración que agrada a Dios. Ahora, veamos las características de la forma de orar del Señor. Hermanos, la primera característica de la oración que agrada a Dios es que ore diariamente, es decir, en forma habitual. El versículo 39 del capítulo 22 de Lucas nos dice que Jesús tenía la costumbre de orar en el Monte de los Olivos. Muchos patriarcas de la fe, así como el Señor, oraban regularmente. Un claro ejemplo lo hallamos en el capítulo 6 de Daniel, que menciona que Daniel oraba 3 veces al día con dirección a Jerusalén. Y en el capítulo 3 de Hechos, que narra que los apóstoles Pedro y Juan oraban en determinados momentos específicos del día. Quizás se pregunte, ¿por qué se debe orar regularmente de esta manera? Voy a comparar este hábito de orar con la manera como funciona el cuerpo humano. Nuestro cuerpo se mantiene saludable cuando en forma regular consume nutrientes. Esos alimentos proporcionan energía para realizar las actividades diarias y ayuda a que el metabolismo del cuerpo funcione correctamente. Los jóvenes a veces no reconocen la importancia de tener hábitos alimenticios regulares y saludables. Comen cuando tienen ganas y no lo hacen cuando no las tienen. Y es que no entienden la importancia de tener hábitos alimenticios constantes. Y terminan comiendo alimentos poco saludables o chatarra, lo que eventualmente dañará su salud. No lo advertirán de inmediato, sin embargo, ya de adultos notarán la importancia de la ingesta regular de alimentos saludables. No obstante, a veces será demasiado tarde, especialmente si su estómago ya se ha deteriorado. Otro problema es que los malos hábitos alimenticios se arraigan fácilmente en su estilo de vida y no son fáciles de dejar. Del mismo modo, una vez que adquiere el buen hábito de orar regularmente, no le resultará difícil hacerlo. Sin embargo, si se acostumbra a no orar, aunque después trate de hacerlo, resultará difícil desarrollar ese buen hábito. Es posible que algunos no entiendan el alcance significativo que tiene la oración. Muchos viven una vida cristiana sin orar. Vienen a la iglesia, a los cultos, solo los domingos, pensando que no hay algo malo en su vida de fe. No obstante, si enfrentan algún problema, lo más factible es que Dios no le responda.
Como han dejado de orar, habrán levantado un muro entre Dios y ellos, y eso impedirá que Dios le responda. Hermano, si no come en horas fijas o no tiene una dieta balanceada, su estómago gradualmente se deteriorará y no podrá digerir adecuadamente los alimentos. Eso hará que su cuerpo se debilite y su sistema inmunológico sea vulnerable, lo cual lo hará más susceptible a contraer enfermedades, incluso podría morir. Lo mismo ocurre con la vida de oración. La oración lo fortalecerá espiritualmente. Así como ingiere alimentos regularmente para nutrir su cuerpo, necesitará orar habitualmente para nutrir su espíritu de fuerza espiritual. Si no ora diariamente, Dios no podrá fortalecer su espíritu. Perderá la plenitud del Espíritu Santo y se sentirá afligido. No podrá guardar su corazón, cederá fácilmente a la tentación y al pecado. Y cada vez que enfrente alguna prueba o dificultad, simplemente caerá en la desesperación. Por eso, Jesús dijo en Mateo 26:41, velad y orad para que no entren en tentación. Sin embargo, muchos cristianos oran solo cuando tienen ganas y no lo hacen cuando no las tienen. Hay quienes oran cuando están felices y agradecidos, pero no oran cuando enfrentan alguna dificultad porque se desaniman y no tienen fuerzas para orar. Otros creyentes no tienen la costumbre de orar en forma periódica o regular, pero cuando confrontan alguna prueba, entonces intentan hacerlo. No obstante, les resultará difícil. Sin embargo, si persevera orando a diario, Dios lo ayudará a superar toda adversidad. Y aunque se le presenten problemas, si se fortalece espiritualmente, podrá discernir claramente la voluntad de Dios y Satanás no lo podrá engañar. La voluntad de Dios es que sus hijos tengan poder y, sin importar las circunstancias, venzan el mundo de las tinieblas y salgan victoriosos orando sin cesar. Solo entonces podrá recibir la corona de justicia, tal como menciona el capítulo 4 de Segunda de Timoteo. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Mi anhelo es que todos cultiven este hábito de orar. Y si es un recién convertido, primero comience orando por corto tiempo. A medida que lo haga en forma constante, cultivará ese hábito de orar. Y el tiempo que le dedique a la oración aumentará en forma natural. Su relación con Dios se hará más fluida e íntima y su vida prosperará. Aquí termino. La segunda característica de la oración que complace a Dios es que se arrodilla al orar. El versículo 41 del capítulo 22 de Lucas registra el pasaje en el que Jesús se arrodilló y oró. Es natural que los que oran, presentando alguna petición a Dios, muestren humildad poniéndose de rodillas. Otra razón para arrodillarse es que en esa posición su corazón estará enfocado en orar con total entrega. Hermano, todo lo que se proponga hacer comienza con una postura correcta. Al aprender a tocar piano, se enseña a los alumnos a colocar los dedos sobre las teclas en la posición correcta. Lo mismo ocurre con cualquier deporte. Si lo hace en la postura correcta, será más efectivo y beneficioso para su salud y su cuerpo. Cuando participa en cualquier actividad, si su postura no es buena, sus pensamientos no estarán enfocados en esa tarea o labor, y lo más probable es que se sienta aburrido y hasta somnoliento. Así, como una postura adecuada es básica para la concentración en toda actividad, la oración no es una excepción a esta regla. La postura que potencia el enfoque en la oración es de rodillas. Hoy en día, incluso en Corea, se ha vuelto normal sentarse en sillas para comer. Sin embargo, en el pasado no era así. Lo usual era sentarse en el suelo. Y cuando se conversaba con alguien mayor, uno se arrodillaba. Arrodillarse ya no es común en este país y a los jóvenes les resulta incómodo hacerlo. Ahora,
Si ora en casa, es mejor adaptarse poco a poco a orar de rodillas. En la Biblia podemos leer que los patriarcas de la fe generalmente oraban arrodillados por respeto y amor a Dios. En el capítulo 7 de Hechos, vemos a Esteban orando de rodillas mientras lo apedreaban. Y el capítulo 20 registra al apóstol Pablo arrodillándose al orar. Y el capítulo 8 de Primera de Reyes narra que el rey Salomón se arrodilló para orar. A pesar de tener un alto estatus o pertenecer a la realeza o incluso al enfrentarse a una muerte inminente, los que amaban a Dios se arrodillaban para orar. Claro, habrá circunstancias particulares en las que no podrá arrodillarse para orar. Sin embargo, si le es posible, le aconsejo que lo haga. No obstante, no haga de esta licencia una regla. Es importante arrodillarse para orar si puede hacerlo. Al principio, arrodillarse incluso por 5 minutos puede resultarle difícil. En cuanto le empiece a doler las rodillas, perderá la postura, lo que le dificultará continuar orando. No obstante, si luego de un par de minutos sus piernas comienzan a dolerle o a tener calambres, podrá cambiar de posición y acomodarse, con las piernas cruzadas o sentarse en una silla para continuar orando. Después de un rato, podrá arrodillarse de nuevo. Poco a poco, prolongará su tiempo de estar de rodillas. Esto es algo que lo podrá desarrollar por la práctica. Ahora, no intente ir más allá de su límite, como arrodillarse por 30 minutos orando hasta que sus piernas se acalambren y solo pueda pensar en el dolor que está causando orar de rodillas. Esto no es bueno. La clave es aumentar su resistencia paso a paso. Lo animo a que lo intente. Hay más aspectos que me gustaría compartirles acerca de la oración, pero por falta de tiempo, mejor lo haré la próxima semana. Por el momento, espero que recuerden y apliquen en su vida de oración los principios que hoy hemos visto. Oro en el nombre del Señor Jesucristo, para que a través de estos mensajes y al poner en práctica estas enseñanzas, cultiven una vida de oración que agrade a Dios. Así vivirá una vida plena de bendiciones en el Espíritu. Aleluya, Dios Todopoderoso de amor. Pon tu mano sobre todos los que están recibiendo por fe esta oración a través de enlace. Manifiesta tu obrar que trasciende el tiempo y el espacio en todos tus hijos alrededor del mundo. Dales la fe para que puedan creer y aleja todo pensamiento negativo y toda duda. Quita de ellos toda carga y aflicción. Quema con el fuego del Espíritu Santo todo dolor y limpia todo órgano interno, nervio y célula. Ordeno, en el nombre de Jesucristo, al diablo y a Satanás, a toda enfermedad, virus y bacteria, fuera. Sana toda enfermedad incurable, endémica, incluida la malaria, que toda enfermedad contagiosa, resfriado, tos, fiebre y gripe desaparezcan. Protégelos de toda clase de virus e infecciones. Límpialos de todo tipo de cáncer, cáncer de estómago, al pulmón, al hígado, cáncer de mama, cáncer al útero, a la próstata, al colon y cáncer de piel. Sana toda otra enfermedad como el SIDA, leucemia, tiroides, ginecopatía, apoplejía cerebral, presión arterial alta y baja, diabetes, enfermedades cardiovasculares, afecciones a la piel y toda infección. Líbralos de todo tipo de discapacidad motriz, poliomielitis, derrame cerebral, artritis y lumbago. Que toda clase de dolor a la espalda, migraña y neuralgia desaparezcan. Libéralos de toda enfermedad mental, de toda epilepsia, autismo, depresión, trastorno bipolar y neurosis. Que toda parte paralizada recupere su movimiento y que los cojos y tullidos se levanten y caminen. Sana a los que tienen problemas en la vista y el oído, que los ciegos vean, los sordos oigan y los mudos hablen. Líbralos de todo tipo de accidente, restaura todo hueso fracturado, regenera toda parte quemada de su cuerpo. Que la sensación de ardor y de calor desaparezcan y que no queden cicatrices. Limpia con el fuego del Espíritu Santo a los que son adictos a alguna droga, narcóticos o sustancia tóxica. Renueva todo tejido y célula muerta. Que los muertos vuelvan a la vida. Concede la bendición de concebir a los que no pueden tener hijos.
En el nombre de Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, a toda potestad del aire y toda fuerza del mal, fuera. Todo poder de las tinieblas, espíritus malignos, perversos, astutos, deshonestos, engañadores, espíritus de división, de tentación, de mentira, y todo espíritu de iniquidad, fuera. Ato a toda fuerza de oscuridad y de maldad, y que tu luz descienda sobre tus hijos. Padre, dales la fuerza necesaria para que puedan clamar a ti en oración y se despojen de todo pecado y vivan en santidad, que sus almas prosperen, tengan salud y sus familias sean evangelizadas. Responde a los deseos de su corazón, a su clamor y a sus oraciones. Protege a tus hijos de todo accidente y guarda sus hogares, trabajos y negocios con el fuego del Espíritu Santo y sus huestes celestiales. Y que todo lo que hagan, lo hagan para tu gloria. Manifiesta tu poder para que con toda confianza puedan testificar que has respondido a sus oraciones y los has bendecido. Gracias, Padre. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.